¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como siempre es un gusto poder saludarles en esta noche. Damos gracias a Dios por su vida. Reciba un cordial saludo y fraternal saludo a la distancia. Y bueno, pues en esta noche oramos a Dios que le siga guardando, le siga guiando en todo momento. Y bueno, recordemos que estamos en nuestra serie o nuestra subserie, la tolerancia a un pecado destructivo. Este sería nuestro tema número 46. Y bueno, como yo sé que usted ya está listo, ahí en casa vamos a nuestra cita del día de hoy y es Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 20. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 20, que dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer, cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, nuestra cita de hoy y nuestro texto base es Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 20, y nuestro tema del día de esta noche lleva por título Nada Nuevo. ¿Sí? Ese es nuestro tema de esta noche, nuestro tema número 46, y lleva por título Nada Nuevo. Y recordemos que en la última sesión dijimos que la primera característica en la vida del creyente y que es un indicador, ¿verdad?, que está comenzando a ser tolerante en su vida, es una de las primeras características, ¿verdad?, que está siendo tolerante con el pecado, es olvidar quién es Él, es olvidar quién es Él, es olvidar que Él es el único y verdadero Hijo de Dios, es olvidarnos de eso. Es decir, cuando olvidamos que Él es el único que tiene ojos como llama de fuego, y que dicho de otra manera, es que su mirada, ¿verdad?, es una mirada penetrante que puede ver con claridad la falsedad que puede existir en el corazón de sus hijos, ¿sí? Pero que también tiene pies como bronce bruñido, lo cual significa, entre otras cosas, que Él puede emitir un juicio justo sobre las cosas que sus ojos, que son como llama de fuego, pueden ver, que esos ojos penetrantes han visto en la vida del creyente y que no están del todo bien, ¿sí? Él puede emitir ese juicio en la vida del creyente, ¿sí? Y es lo que le sucedía a esta iglesia de Tiatira. Deuteronomio dice que, Deuteronomio 4:24 dice que él es fuego consumidor, ¿sí? Y ese fuego es el que consume todo aquello que no está bien delante de Dios, lo que no está bien en nuestras vidas, ¿verdad? Y puede emitir juicio en nuestras vidas por esa causa o por esa razón. Entonces, esos ojos que ven todo con claridad no pasaron por alto las cosas buenas que o que esta iglesia tenía. Esas cosas buenas que esta iglesia tenía y que el Señor Jesús las elogia. Y que algo interesante que podemos notar en este elogio es que a pesar de que Jesús conocía lo malo o lo negativo de esta iglesia, lo interesante es que no fue directo a ello. Es decir, Él comienza con lo positivo. Él no fue directamente al grano, no fue directamente a simplemente comenzar a exhortar o comenzar a reprender a esta iglesia, sino Él comienza con lo positivo. Y la enseñanza que aquí nos muestra en esta parte, la enseñanza es que como personas, hermanos, como personas estamos acostumbrados a ver lo negativo de los demás, ¿sí? Una cualidad natural, una cualidad general es que como seres humanos siempre estamos o tendemos a ver siempre las cosas negativas, las cosas malas, las cosas
los errores de los demás, ¿sí? Y mayormente, hermanos, como padres somos muy dados a solo ver lo negativo de nuestros hijos. Como padres solo vemos lo negativo de ellos, lo que hacen mal, lo que se necesita corregir, ¿sí? Pero ¿cuántas veces tú como padre has reconocido, has elogiado lo que tus hijos sí hacen correctamente? Como padre, ¿tú cuántas veces lejos de ir directamente al grano, directamente a la corrección, cuántas veces tú como padre has elogiado, has reconocido aquello que tus hijos sí hacen bien? Y al no hacerlo, como resultado de ello, solo tenemos corazones heridos, tenemos corazones apáticos, tenemos corazones rebeldes por esta razón o por esta causa. Y el hecho es de que le reconozcas esos elogios, y el hecho de hacerlo, o el hecho de que tú puedas elogiar esos éxitos, elogiar esas buenas cualidades en tus hijos, no quiere decir que debes omitir entonces el castigo o la reprensión si no hay un arrepentimiento o no hay un cambio de actitud. El hecho de que tú elogies, de que tú reconozcas, de que tú alabes los éxitos de tus hijos, no quiere decir que debas de omitir la otra parte de la corrección, la otra parte del castigo, ¿sí? Y que como padres, si no elogiamos o exhortamos a nuestros hijos, entonces estás tolerando el pecado en sus vidas y en tu vida, ¿sí? Y como hijo, si no corriges tu mal comportamiento y haces las cosas correctas delante de Dios, estarás tolerando el pecado en tu vida. Como hijos de Dios que somos, si tú no cortas de tajo con las cosas que ves, las cosas que dices, las cosas que piensas, las cosas que escuchas, las malas actitudes, como hijo de Dios, si tú no cortas de tajo con esas cosas, con las cosas que desagradan a Dios, y no vives una vida en santidad, en integridad, delante de Dios estarás siendo tolerante con el pecado. Entonces, todo esto tiene que ver con cualquier plano, ya sea familiar, en un círculo familiar, en un plano ministerial, en el plano moral, en el plano espiritual. Pero la aplicación aquí es en la vida de la iglesia, ¿sí? Es en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes de Tiatira, que estaban siendo tolerantes con el pecado. Y nuestro Señor Jesús estaba totalmente enterado de todas esas situaciones que ellos estaban viviendo, que ellos estaban haciendo. Pero en vez, como les decía hace un momento, en lugar de ir directamente al grano, nuestro Señor comienza resaltando 5 cualidades de esta iglesia. La primera es el amor, la segunda es la fe o la fidelidad, la tercera el servicio, la cuarta la perseverancia o constancia, y la quinta el mejoramiento en ellos, ¿sí? El primero habla acerca de su amor y su fe, ¿sí? Y la palabra fe es una palabra que también se puede traducir como fidelidad. Y la fidelidad es un fruto genuino de la fe. Así que cuando tienes una fe genuina en Cristo, tu perseverancia será en obedecerle a Él, ¿sí? Cuando tú tienes una fe genuina en Cristo, tú perseveras en esa obediencia a Cristo, tú perseveras en esa obediencia, y no necesitas que te estén diciendo que debes leer la Biblia, no necesitas que te estén diciendo que debes de vivir una vida en santidad, una vida agradable, delante de Dios, porque esa fidelidad hará que haya constancia en tu relación con Cristo. No necesitas que los demás, como dicen por ahí, te estén puchando a que hagas las cosas, a que puedas vivir una vida santa y piadosamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque esa fidelidad, como te decía, hará que haya una constancia en tu relación con Cristo.
Entonces, el amor y esa fe genuina trajeron como resultado a esta iglesia el servicio y una perseverancia paciente. Y escucha esto, el amor produce servicio y la fe produce perseverancia, una perseverancia paciente. Así que Jesús les habla acerca de su servicio que fluye de su amor, ¿verdad? De su amor por Cristo y de su amor hacia y por los demás. Ellos estaban cuidando unos de otros, ¿sí? Especialmente, hermanos, cuando el sustento de su vida de muchos estaba siendo amenazada al no pertenecer a los gremios del comercio que eran muy famosos en la ciudad de Tiatira. Recordemos que cuando estábamos dando la introducción a esta carta, hablábamos de unos gremios, hablábamos de unas reuniones que eran reuniones paganas, pero que los cristianos se veían en una presión, ¿verdad? Se veían presionados a participar de ello para poder tener acceso o poder tener, sí, acceso a un trabajo, a un empleo, a un negocio, a poder tener una solvencia. Entonces, ellos se ayudaban. ¿Por qué? Porque sus finanzas, su sustento se veía amenazada por este gremio, ¿verdad? Famoso ahí en la ciudad de Tiatira. Ellos se ministraban unos a otros, ¿sí? Sirviéndose unos a otros. Eran generosos, eran bondadosos y amables unos con otros, al grado que no solamente lo hacían dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Otra cosa que les reconoce nuestro Señor Jesús es la perseverancia paciente en ellos. Y esto quiere decir que ellos estaban perseverando en su testimonio, ¿sí? Ellos estaban soportando bajo presión. Pero a pesar de la presión que ellos podían tener, ellos perseveraron en medio de las circunstancias difíciles. Y algo interesante que él dice es lo siguiente: tus obras actuales, tus obras recientes son mayores que las primeras. En otras palabras, les dijo, estás creciendo, ¿sí? A esta iglesia Jesús le dice palabras similares a las que Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice así: vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. ¿Sí? En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es, no estás inactivo, no estás retrocediendo, tú estás progresando, estás creciendo cada día te estás esforzando por crecer, por ir más allá. Entonces, hasta aquí podemos ver a Tiatira como una iglesia llena de virtudes o de cualidades cristianas. Había amor, había fe, había servicio, había una perseverancia paciente y también estaban madurando, estaban progresando y estaban creciendo en todas estas cosas. Y he aquí el pero de todo esto, ¿sí? Y esto porque había dos cosas que estaban faltando en esta iglesia. Y lo que faltaba era una doctrina sana y una vida santa en ellos. Jesús les dice en el versículo 20, pero tengo esto en tu contra, traducción del lenguaje actual. Permites que esa mujer, Jezabel, haga lo que quiera. Ella dice ser profetisa, pero con sus enseñanzas está alejando de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. El texto nos dice que Jezabel enseñaba, o lo que enseñaba estaba con esas enseñanzas estaba alejando al pueblo de Dios de él, lo estaba alejando de él, ¿sí? Y aunque esto no es nada nuevo, ¿sí? Porque ¿cuántas veces hemos hablado de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas? Y aunque esto no es nada nuevo, ellos comenzaron a ser tolerantes. Tiatira comenzó a ser tolerante y la palabra tolerante significa, la palabra tolerar, significa dejar tranquilo,
dejar ser, permitir, ceder o no estorbar, ¿sí? Así que cuando ellos decidieron apagar su discernidor, es que comenzaron a permitir que cosas que no son meramente pecados, ¿verdad?, pero sí malos hábitos llegaran a sus vidas. Cuando comenzaron a ceder, dejaron que el mundo ganara terreno, y cuando todo esto, cuando a todo esto no estorbaron, no pusieron un hasta aquí en aquello en lo cual habían permitido y cedido, eso los llevó a consentir y a tolerar lo que se enseñaba, ¿sí? A consentir y a tolerar cosas en sus vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando tú apagas tu discernidor, por así llamarlo o así decirlo, ya no distingues entre lo santo y lo profano. La Biblia dice que debes de saber distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es, lo que es puro y lo que es impuro, es decir, lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Pero cuando tú eres tolerante, cuando permites, cuando no estorbas, cuando simplemente lo dejas tranquilo para no generarte problemas en tu vida, para no generarte persecución, para no generarte crítica, para no generar apatía al mundo, cuando tú lo dejas así, entonces estás apagando, en otras palabras, tu discernidor, y estás dejando de distinguir o de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es puro y lo que es impuro, ¿sí? Estás dejando de hacer eso. Pero cuando tú vives haciendo cosas que no son malas en sí, o que no, a tu parecer, no son tan malas, simplemente has dejado de discernir y estás siendo tolerante. Al grado, escucha esto, estás siendo tolerante al grado que ni siquiera te das cuenta, y todas esas cosas te han dejado o te han ido alejando, de Dios, a pesar de que le amas, porque sigues en el camino, sigues asistiendo a la iglesia, pero te has ido alejando de Dios, a pesar de que le amas, a pesar de que no has dejado de confiar en Él, a pesar de que has servido a los demás y que ese servicio ha ido en incremento o incrementando mucho más que al principio, ¿sí? Pero déjame decirte que, y con esto termino, déjame decirte que si sigues tolerando o siendo tolerante, eso que estás tolerando en tu vida terminará apartándote completamente de Dios, apartándote de la iglesia, y si no haces nada al respecto, eso que toleras en tu vida terminará destruyéndote. Por eso es importante no permitirlo, no ceder, no dejarlo tranquilo, para no generarme un problema, no dejarlo ser. ¿Por qué? Porque eso que tú estás haciendo, eso que tú estás tolerando, eso que tú estás permitiendo, aquello que tú estás cediendo, tarde o temprano, por ser tolerante con ello, por ser consecuente con eso terminará destruyéndote y apartándote totalmente de Dios. Y lo hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia, a lo largo de la vida, una y otra vez, por simplemente dejar tolerar, por simplemente ser tolerante, por simplemente permitir cosas en nuestras vidas, cosas en tu vida. Por eso el título, nada nuevo, porque no es algo nuevo, es algo que tú sabes, pero que por apagar el discernidor ya no te percatas de ello, vives una vida doble delante de Dios, y eso a Dios no le agrada. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, aunque como el título dice, nada nuevo. Sabemos que no es nada nuevo, pero que es algo que sigue siendo un círculo vicioso muchas veces en muchas vidas de tus hijos, en muchas vidas de los creyentes en términos generales, Padre. Pero hoy lo que tú nos enseñas, Señor, es que debemos actuar, debemos poner, Señor, como decimos, cartas en el asunto para no
no ceder más, para que no haya una continuidad de esto en nuestras vidas, no ser tolerantes, Señor, aquello que te desagrada, aquello que está mal delante de ti, Padre, porque ciertamente eso va a terminar apartando nuestras vidas de ti, Señor, nuestras vidas de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la comunidad, Señor, y si no hacemos nada al respecto, eso que toleras terminará destruyéndote. Así que, Padre, te pedimos tu ayuda para que eso no siga avanzando. Si es que lo hemos dejado entrar en nuestro corazón, hemos sido tolerantes o consecuentes con algo, Padre, hemos dejado que esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas, esas vidas, Señor, que no están siendo gratas, las hemos permitido y las hemos tolerado. Señor, te pedimos perdón por ello en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo te ruego que ayudes a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que están escuchando, Señor, y que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino cumpla perfectamente, Señor, el propósito por el cual hoy tú la envías, Señor, en esta noche. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios, hermanos, Dios me los bendiga. Con la ayuda de Dios nos vemos en la próxima transmisión. Siga teniendo una bendecida noche y que su sueño sea placentero. Dios le bendiga, nos vemos en la próxima cápsula, primeramente Dios.